Radio Incan, transmitiendo desde el Instituto Nacional de Cancerología para todo el instituto y México, uniendo a la familia incansable del país. ¿Qué tal, familia incansable? Estamos nuevamente estrenando episodio y esta vez con un gran amigo, un excelente médico, un excelente oncólogo, que es Miguel Ángel Álvarez Avitia, oncólogo médico, responsable de la clínica de melanomas y otras más, que nos ha sacado apuros con muchos problemas oncológicos, por ejemplo, más para Zamora, y que también se dedica a apoyar a esta iniciativa que tenemos nosotros en Zamora. Él no lo sabe, pero pues obviamente es tratar de resolver los problemas de una comunidad que le falta oncólogo clínico, oncólogo médico. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí con nosotros. Gracias por apoyarnos realmente, gracias por aceptar estar aquí con este podcast. Muchísimas gracias, Ramiro. Creo que es un placer siempre. Creo que la difusión de la cultura es muy importante para todos nosotros, pero la difusión de la medicina, la difusión de la ciencia y que los pacientes tengan una alternativa siempre va a ser muy importante para todos nosotros. Y más, como tú lo dices, en el Instituto Nacional de Cancerología, creo que tener acceso a más pacientes creo que es lo más importante para todos nosotros. Sin duda, una clínica que tú coordinas, que resuelve demasiados problemas, pero sobre todo alguien a quien todo el mundo le tenemos miedo, pavor o tabú. Quisiera empezar contigo por esa parte. Para la gente, nos escucha mucha gente, tenemos ya más de 2,000 suscriptores y realmente queremos que nos comentes. El melanoma, ¿hay que tenerle miedo al melanoma? Indiscutiblemente sí. El melanoma es la neoplasia cutánea más letal. En el mundo se presentan cerca de 2.800.000 casos de neoplasias cutáneas. Sin embargo, solamente el 3% van a corresponder a melanomas. Pero el 80% de las muertes asociadas a neoplasias cutáneas son por melanoma. Eso te habla de una alta letalidad. En etapas avanzadas hay que recordar que el melanoma no se cura, pero es una neoplasia que en los últimos años ha cambiado la expectativa de supervivencia de los pacientes. ¿Cuántos pacientes atiendes tú habitualmente aquí en el Instituto Nacional de Cancerología con melanoma? En el Instituto Nacional de Cancerología cada año estamos ingresando entre 150 a 165 pacientes por año con melanoma. En el área de oncología médica estamos viendo entre las etapas 3 que requieren un tratamiento adyuvante para evitar que su enfermedad regrese y las enfermedades metastásicas de primera vez, estamos atendiendo en promedio entre 80 y 85 pacientes nuevos cada año y esto es un gran volumen de pacientes siendo una neoplasia poco frecuente. Los dermatólogos, los médicos generales y el público en general que nos está escuchando y sin duda van a replicar este programa. ¿Los melanomas son significados solamente de lunares, de nevos? ¿Puedes tener melanoma en otro sitio? Los melanomas, hay que recordar, son derivados de todas las células que nos dan pigmento, los melanocitos. Son ubicuos, se encuentran en todas partes. Recientemente acabamos de tener un melanoma de meninges, podemos tener melanoma en las cavidades, en las mucosas, pero los más importantes son los melanomas cutáneos. Los melanomas cutáneos representan el 90% de todos los melanomas. Y esto es algo muy importante porque el médico de primer contacto, el dermatólogo, juegan un papel importante para el diagnóstico temprano. Una de las cosas muy lamentables que nosotros hemos visto en los últimos años y revisando particularmente todas nuestras etapas clínicas 4, es decir, todos los pacientes que llegan con enfermedad metastásica, el promedio de médicos vistos antes de llegar a una sospecha diagnóstica fueron 2.8 médicos. Es decir, no estamos conscientes de que las lesiones pigmentadas pueden ser algo malo y para eso, pues obviamente necesitamos involucrarnos todos los médicos de primer contacto. Sí, definitivamente. Yo recurro mucho a ti para esa opinión porque, como ven, por ejemplo, yo trabajo en Zamora, Michoacán, y allá pues tenemos solamente un oncólogo clínico que va y viene, es decir, está en el IMSS y no sé qué asunto ocurre ahí en el IMSS que hemos estrenado oncólogo clínico un montonal de veces. Pero el resto de la cobertura en salud pública, hospitales regionales, hospital general, todo se atiende en Morelia. Entonces, los melanomas quedan a merced de los dermatólogos. Y los dermatólogos tienen ese estándar. Si no es en un sitio de fricción, no es peligroso. ¿Cuáles son los criterios que tú les comentarías a estos chicos, a estos médicos, dónde le tienen que poner atención a las lesiones cutáneas a pesar de que sea en un sitio de fricción? Fíjate que independientemente del sitio, nosotros tenemos lo que llamamos un ABCDE de una lesión pigmentada. Estamos hablando de la A, que generalmente nos habla de asimetría. Es decir, una lesión pigmentada benigna debe de ser simétrica. Es decir, tú la puedes partir en cuadrantes y deben de ser correspondientes y no hay diferencia. B, nos referimos a los bordes. Los bordes deben de ser nítidos, claros, precisos, de tal forma que nosotros identifiquemos el borde en el 360 grados de la lesión. C, nos referimos a color.
Habitualmente una lesión benigna es de un solo color, un color homogéneo. Incluso pues hay algunos dermatólogos que dicen que si tiene vello la lesión pigmentada, pues las probabilidades de malignizarse es muy poco frecuente, pero habitualmente nos referimos a un solo color. Pero cuando empezamos a tener dos colores, rojo, azulado, café, entonces los bordes no son nítidos, entonces aguas, hay que tener cuidado, y esto generalmente se recomienda pues obviamente una revisión dermatológica. Del D nos referimos al diámetro. Habitualmente una lesión pigmentada que es benigna debe tener un diámetro menor de 6 milímetros. Lo que nosotros les llamamos es una goma de un lápiz. Eso es lo que mide 6 milímetros, y mientras sea menor no tienes ningún problema. Pero E es la evolución. No siempre, a muchas veces cumples el A, B, C, D, E y obviamente no tiene ningún problema, pero E es la evolución de que tenemos muchas lesiones. Si tú tenías una lesión pigmentada que tenía características de benignidad, pero empezó a crecer, empezó a sangrar, empezó a descamarse, aguas. Lo recomendado es ir a una revisión dermatológica. Pero también hay que aclarar un punto muy importante. El melanoma de los mexicanos es un melanoma muy diferente a la población caucásica. Nosotros tenemos melanomas que lamentablemente para el resto de los melanomas cutáneos, los rayos ultravioleta juegan el papel más importante en el desarrollo de la neoplasia. Sin embargo, tenemos un tipo de melanoma que se llama melanoma acral lentiginoso. Es el típico melanoma que se presenta debajo de las uñas, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, y ese tipo de melanomas no están relacionados a la luz ultravioleta, y obviamente es mucho más difícil llegar a un diagnóstico, y por eso una lesión pigmentada que te aparece de repente en un talón hay que revisar. No solamente son los sitios de fricción, sino toda lesión pigmentada que persista más de 3 meses sin que no cumpla este ABCDE, pues obviamente es mejor revisarlo con tu dermatólogo de confianza o con tu cirujano oncólogo. En la práctica clínica, lo habitual, Miguel, me ha tocado 3 casos, creo que hay más, pero en lo personal, yo veo mieloma. Mieloma no es melanoma, pero me llegaron, tú los viste, por lesiones óseas. Y en alguno que ya después que los programamos tenía un pantalón de nevo, literal, pero los otros no tenía ningún lunar, pero tenía lesiones óseas feas, y el resultado final era melanoma. Es decir, no necesariamente tiene que tener lesiones cutáneas. Existe algo que se llama melanoma de primario no determinado, y cosa curiosa, habitualmente tiene un pronóstico mejor. Sin embargo, muchos de estos pacientes con melanomas no determinados, melanomas cutáneos, que no se encuentra el primario, pues obviamente debutan con enfermedad metastásica y de mal pronóstico. ¿Por qué existe este fenómeno? Porque habitualmente los melanomas son la neoplasia más inmunogénica que hay, es decir, es reconocida por el sistema inmune. Los melanomas primarios, incluso nosotros empezamos a encontrar zonas de regresión en la patología. Eso quiere decir que el sistema inmune ha encontrado los melanocitos y los ha empezado a atacar, y obviamente existen esas zonas de inflamación y de regresión. Por eso muchas veces la teoría es que estos melanomas primarios que no podemos detectar y solamente detectamos la enfermedad metastásica, tuvieron un fenómeno de regresión muy importante, un fenómeno inflamatorio que hizo que desapareciera la lesión primaria. En cuanto al primer caso que comentas, el paciente que tenía nevos gigantes, hay que recordar que los nevos gigantes también pueden tener un riesgo de malignidad, o los síndromes de nevos múltiples, aquellas familias que tienen más de 50 nevos, pues obviamente hay que estarse vigilando de manera rutinaria y obviamente estar yendo con el dermatólogo para estar en evaluación continua. La recomendación que tú darías, por ejemplo, para las chicas, chicos hoy recientemente también, que les encanta solearse, que les encanta ponerse tantos bloqueadores solares, que creen que con bloqueador solar y la pantalla ya es suficiente, ¿cuál es tu recomendación? Fíjate que cuando yo empecé en todo esto, pues obviamente tampoco tenías mucha idea acerca de cuál es la protección adecuada para el sol, ¿no? Sin embargo, después de estarse juntando con muchos dermatólogos, que afortunadamente conocemos muchos, pero también creo que en la clínica tenemos a una voz muy importante de la dermatología de México, que es la doctora Tere Vega, pues aprendemos a que hay horas de exposición adecuada, es decir, o muy temprano o muy tarde. Aprender a utilizar el factor de protección solar es muy importante. Un FPS 50 puede ser suficiente para la mayor parte de las personas, pero también no solamente es como el factor de protección, sino cómo utilizarlo, es decir, a 30 minutos antes de la primera exposición, hay que recordar que cada 4 horas, cada 6 horas, dependiendo de la marca, hay que estarlo retocando. Generalmente uno cree que la resolana no quema, pero pues hay factores protectores que son hasta en polvo, gel, spray. Creo que ya tenemos una gran gama de este tipo de protectores para que tú tengas adecuada protección. Y 2, pues obviamente siempre hay que estar pensando, ya existen incluso aplicaciones que muchos de nosotros traemos en el celular, para que veas cuál es la exposición que nosotros tenemos en 30 minutos de sol en el día, y obviamente que te diga cuáles son las mejores horas para exponerte al sol o a la luz solar sin tener que correr ningún riesgo, sin tener que estarte quemando o exponerte a una quemadura solar que predispone para un melanoma más adelante.
Y regresándote un poquito a la parte que nos decías sobre la diferencia entre el mexicano o el latino y el caucásico, nosotros tenemos entonces mejor respuesta a los tratamientos o mejor pronóstico de primera vez con un paciente con melanoma, a diferencia del caucásico. ¿Y qué hay de aquellos pacientes mexicanos o latinos con ciertos rasgos caucásicos? Fíjate que una de las cosas muy importantes aquí en la clínica de melanoma, tenemos mucho tiempo trabajando. Héctor Martínez Aíd es el pionero de esta clínica de melanoma, Mario Cuellar Juve, y después de eso yo me integré con ellos y empezamos a trabajar. El melanoma en la población mexicana, hay que recordar, nosotros somos color cartón mojado, no somos caucásicos, y hemos empezado a tener iniciativas muy interesantes. Tenemos un trabajo con la doctora Daniela Robles, que ella se encuentra en Juriquilla, Querétaro, y estamos haciendo una genotipificación de los melanomas de mexicanos. En primera, nosotros tenemos características más de amerindios y poca probabilidad de tener un melanoma como los caucásicos, como un 50%. El melanoma más común de los caucásicos es el léntigo maligno, y después los melanomas nodulares y los de diseminación superficial, y el 4% representa para ellos el melanoma acral lentiginoso, que les digo que no está relacionado a rayos ultravioleta. Sin embargo, en México, el melanoma más importante es el melanoma acral lentiginoso. Nuestra clínica representa entre el 40 y el 50% de los melanomas. Y estos tipos de melanomas, al no estar asociados a una huella genética por daño solar, pareciera que tienen una peor respuesta a los tratamientos inmunológicos, y eso no solamente lo hemos visto nosotros en la clínica, sino pues obviamente ya está reportado por algunas otras poblaciones. Este melanoma se parece más al melanoma que ven los asiáticos y a la población negra. Otra de las cosas importantes, cuando nosotros comparamos el melanoma en los mexicanos y en otras poblaciones, el melanoma para nosotros es una enfermedad huérfana. ¿A qué me refiero con esto? Para la población australiana es un verdadero problema de salud, para la población neozelandesa, incluso para Estados Unidos es un verdadero problema de salud, porque ellos están teniendo entre 39 y 45 casos por cada 100,000 habitantes. Esto representa una gran cantidad de pacientes año, por eso la prevención para ellos se vuelve muy importante. En cambio, para nosotros como población general, nosotros estamos teniendo entre 0.5 casos hasta 0.8 casos por cada 100,000 habitantes. La edad promedio de los mexicanos para el desarrollo de melanoma son 58 años, 60% van a ser mujeres. Las mujeres tienen mejor pronóstico que los hombres en enfermedad avanzada, y te digo, el 40-50% van a ser melanomas sacrales, y después siguen los nodulares y los de diseminación superficial. Y aún así, todavía tenemos otras características que nosotros llamamos características moleculares. Existe una mutación que se llama la mutación de BRAF V600E, que esta se encuentra en el 50% de los melanomas en población caucásica. En Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia ese es el promedio general. Y si eres menor de 50 años, tienes mayor probabilidad de tener este tipo de mutación. Cuando nosotros hicimos un análisis de los pacientes junto con la doctora Erika Ruiz en la población mexicana, nos dimos cuenta que solamente el 33% de la población mexicana tiene este tipo de mutaciones. Y cuando nos referimos al melanoma más común, que es el acral lentiginoso en población mexicana, solamente entre el 9 y el 15% de los pacientes tienen esta mutación. ¿Por qué es importante esta mutación? Porque los pacientes que tienen este tipo de mutaciones tienen alternativas terapéuticas diferentes, que son los inhibidores BRAF y los inhibidores MEK, que son excelentes fármacos para darnos una respuesta a largo plazo de la supervivencia. Excelente, la verdad, un trabajo realmente es impresionante, lo que uno no esperaba en una población mexicana, y realmente el ver que se puede avanzar todavía más, porque esto es de la experiencia del instituto y quizá otros centros, ¿no? Entiendo. Y el que se pueda transmitir esto al público en general, a los demás médicos, es sumamente importante generarle una difusión, un trabajo sin duda, creo yo, que va a ser y debe generar más repercusión, y es excelente que le estemos dando difusión en este momento. Dime, platícame, cuando estás tú con un paciente, mencionabas que llegan tarde los pacientes o están llegando avanzados, ¿qué es lo que pensamos nosotros? ¿Qué piensas tú que debieron de haber hecho para referirte al diagnóstico más temprano? Por ejemplo, yo en mieloma he permitido ver el análisis y veo que las globulinas en 60% de los pacientes están elevadas, y lo han visto 8, 20 médicos y nunca le tomaron en cuenta, y si lo han tomado en cuenta lo refieren y llegan temprano. ¿Cuál es la percepción que tú tienes? Es decir, si este paciente, si este médico se da cuenta de esto, hubiera llegado a una etapa más temprana. Fíjate que existe un análisis que nosotros trabajamos con un grupo de argentinos y algunos otros latinos, el doctor Alfonso Berrocal de Valencia, que es el jefe del grupo español de melanoma, en un proyecto internacional acerca del camino que tiene que recorrer el paciente con melanoma en Latinoamérica.
es impresionante. Tenemos pacientes que duran un año para llegar al médico correcto, para recibir el tratamiento correcto. Esto hace, pues obviamente, no solamente un retraso en el diagnóstico, sino también un retraso al tratamiento adecuado, que eso es algo muy importante. Nosotros hemos visto pacientes aquí que lamentablemente, oye, ¿qué te pasó? Vienes con una enfermedad metastásica, tuviste una lesión pigmentada, ¿qué le hizo tu médico cuando le quitó esa lesión pigmentada? Y lo que te refieren es, la quitó y la tiró. Y eso es muy frecuente, todavía lamentablemente. La recomendación es, tienes una lesión pigmentada, hay que referirlo a un dermatólogo. La mayor parte de los dermatólogos tienen la capacidad para detectar una lesión sospechosa y obviamente hacer una buena biopsia. Hay que recordar que las biopsias tienen que tener ciertas características, están prohibidas ya las lesiones o las biopsias por rasurado, que eso es algo muy importante, porque tenemos que identificar factores pronósticos. Dices, ¿qué factores pronósticos? La profundidad es el factor pronóstico más importante. Para nosotros, una lesión de 2 milímetros es una lesión muy profunda y si tiene ulceración es un factor de riesgo adicional que es muy común en los pacientes mexicanos. Creo que lo que podemos decir es, si tienes dudas, un médico no tiene que aprender a resolver todo, tiene que hacer una referencia temprana. Lo que nosotros vemos en muchos pacientes, ¿qué te pasó en el talón? Pues tengo un año con antibióticos, me dijeron que era un hongo, me dijeron que era otra cosa. Entonces, creo que algo que no resuelve en un mes, no tiene cambios, incluso empeora y ya le diste el tratamiento que tú consideras adecuado, refiere. Es la mejor opción y la mejor alternativa para los pacientes. Lo que nosotros estamos haciendo aquí en la clínica, pues obviamente es tratar de apoyar a todos los pacientes lo más que podamos y mientras tengamos alternativas terapéuticas se las vamos a brindar a todos los pacientes. Una de las intenciones de nosotros es tratar de meterte, y hemos participado en estudios pivotales para nuevas alternativas, participamos en algunos incluso de adyuvancia, que eso nos ha ayudado para acceder a nuevas alternativas para nuestros pacientes. Creo que la intención de la clínica es ser innovadores y obviamente pues es brindar con humanismo lo mejor que tengamos para este grupo de pacientes con melanoma y que tienen un pronóstico desfavorable. Hijo Miguel, la verdad, clarísimo todos los puntos que das. Este podcast está dirigido a médicos en general, público en general, algunos oncólogos. Se trata de que la mayor parte de los oncólogos hablen y digan y den su punto de vista, lo que están, si están de acuerdo o no están de acuerdo, pero finalmente lo que queremos es hablar un poquito del INCAN y de lo que se hace en el INCAN y de la esperanza que tiene el paciente al INCAN y qué es lo que nosotros quisiéramos en el INCAN. Por último, ¿qué les dirías tú a los pacientes que ya estás tratando y qué le dices al aquel paciente, futuro paciente que va a llegar o al futuro médico que te va a referir un paciente? Al final del día, creo que lo más importante para nosotros, creo que la mayor parte de los médicos que estamos aquí estamos entrenados para algo muy importante, tener siempre las mejores herramientas para tu paciente, buscar alternativas. Y creo que el instituto nos ha brindado este enfoque multidisciplinario de los pacientes. Es decir, tenemos excelente servicio de medicina nuclear para realización de PETs, tenemos excelentes patólogos, tenemos excelentes cirujanos, radioterapeutas. Y el paciente y el médico que refieren pacientes tienen que saber que van a llegar al mejor lugar para tratar a un paciente oncológico, donde todos estamos enfocados en algo importante, el bienestar del paciente y en los pacientes que son paliativos, pues obviamente darles la mejor paliación y mantener su calidad de vida siempre en un enfoque multidisciplinario. ¿Cómo debemos referirte a un paciente, a ti, a la clínica del Instituto Nacional de Cancerología? Nosotros habitualmente en la clínica de cancerología, donde tenemos una clínica de melanoma, tenemos 3 cirujanos, incluyendo bien al doctor Héctor Martínez ahí, que actualmente ya está en el puesto directivo, pero tenemos un grupo de cirujanos que están muy enfocados. Lo que hacemos nosotros es, cuando tienes una sospecha de melanoma, el paciente tiene que llegar a cirugía, ellos se encargan de la estadificación, hacemos una sesión multidisciplinaria y ya nos reunimos, tanto los cirujanos y los oncólogos médicos, para decidir cuál es la mejor alternativa para los pacientes, ya que hay que recordar que muchos de nuestros pacientes llegan con etapa avanzada. Y adicionalmente tenemos a la doctora Tere Vega de dermatología, que no solamente nos ayuda para el diagnóstico, sino también nos ayuda para el manejo de las toxicidades cutáneas de muchos de los fármacos que nosotros utilizamos. Y pues la recomendación es, sospecha diagnóstica de melanoma o diagnóstico de melanoma, directamente envíenlo a la clínica de melanomas a través de la preconsulta. Y nuestros pacientes siempre tienen prioridad. El retraso en la consulta es prácticamente nulo, es muy mínimo con el tiempo que nosotros los estamos viendo porque les damos prioridad, porque sabemos cuál es el pronóstico de nuestros pacientes. Excelente, muchas gracias, profesor, qué bueno que estés aquí con nosotros. Permíteme, Miguel, este es algo que nosotros queremos poner en detalle, que es, le llamamos el incansable. Tú eres un incansable y la verdad te conozco desde la residencia, tuve el honor de ser tu compañero, de conocernos de toda la vida, y pues nosotros decidimos siempre, copiándole a Jordi Rosado, y es que copiamos todo. Queremos dar
creamos esta imagen que nos la hace un paciente INCAN, cuyo nombre todavía no sabemos porque es alguien que quiere seguir en el anonimato. Ella lo hace, ella recuperada desde mama y obviamente lo que nos los hace a mano. Y este es un incansable obviamente para ti, porque obviamente tu trabajo te hace incansable y sé que con tu equipo multidisciplinario haces un trabajo incansable. Muchísimas gracias, Ramiro, y no me queda más que agradecerles y pues nuevamente recordarles que el Instituto Nacional de Cancerología, el único objetivo de que nosotros estemos aquí es para los pacientes y para la formación de recursos humanos, que se vuelven los dos valores más importantes que tiene esta institución, y obviamente el hacer una familia, que no solamente los años, la residencia y el estar aquí día a día pues nos va uniendo más y más. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias. Ya lo saben, familia incansable, somos Radio INCAN desde el Instituto Nacional de Cancerología para todo el instituto y todo México, uniendo a la familia incansable del país. Él es Miguel Ángel Álvarez Avitia, oncólogo, médico y buen amigo. Hablemos del INCAN. Instituto Nacional de Cancerología.